Y se llegó el momento de los paseos. Muchas personas han comenzado a salir a vacaciones, muchas personas han comenzado a disfrutar con sus familias de los diferentes lugares de Medellín y de Antioquia. Por eso quisimos tener como invitado el día de hoy a Juan David Blanco. Él es el secretario de Turismo de nuestro departamento, una secretaría que nació cuando inició este gobierno del gobernador Aníbal Gaviria. Y pues él, en su ánimo de promover el turismo, de dar a conocer las riquezas de Antioquia, pues creó esta secretaría. Secretario, bienvenido nuevamente a la primera mesa de opinión de Antioquia. Qué bueno tenerlo acá. Más que una rendición de cuentas, es que nos cuente también las posibilidades enormes que tenemos los antioqueños en esta época de Navidad, Año Nuevo y vacaciones, de conocer nuestro departamento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Duber, creo que es un espacio muy propicio para lo que bien mencionas, porque sabemos pues que esta es una de las temporadas más fuertes para lo que podemos lograr y promocionar el turismo en el departamento. De hecho, hemos estado desarrollando una estrategia algo intensiva, diría yo, en términos de promoción y de posicionamiento de Antioquia es Mágica. Ha sido una estrategia 360 desde los medios digitales, pero también con publicidad exterior, precisamente buscando que se conozcan todas esas nuevas rutas y esas alternativas que tenemos para disfrutar en nuestro departamento. Entonces hay para todos los gustos, para antojarnos y por supuesto, pues esto, pues aunque bien mencionas que no es una rendición de cuentas, creo que es muy valioso también decirlo, que ha permitido seguir con ese proceso de crecer y avanzar en lo que es el afianzamiento de Antioquia como un destino turístico sostenible y un destino turístico como referente a nivel nacional. Y entonces eso ha sido uno de los grandes logros pues también que resulta para nosotros de muchísimo orgullo. Secretario, ¿cómo se ve esa necesidad de decir, mire, es que Antioquia realmente necesita su propia Secretaría de Turismo porque tenemos que promover otros espacios de la región? Nosotros pensábamos en el mar y siempre nos íbamos para Córdoba y olvidábamos, por ejemplo, Antioquia. Claro, y es que ese es uno de los, digamos que de los hechos más relevantes que desde el planteamiento del programa de gobierno y posteriormente el desarrollo o de la conceptualización del plan de desarrollo, uno de los hechos esenciales es que al estar convencidos que el turismo es esa fuerza motora de desarrollo económico, pues tiene que estar al mismo nivel de los otros sectores que históricamente en Antioquia se han ido promoviendo y se han ido posicionando. Entonces, así como existe una Secretaría de Minas, una Secretaría de Agricultura, Productividad y Competitividad, pues en ese mismo orden y en ese mismo nivel de importancia debería estar el turismo. De ahí surge toda esta apuesta de desarrollo institucional y es una parte muy importante porque se constituye en un mecanismo de gobernanza, un mecanismo de representación institucional que permite también generar esa unidad de trabajo con el sector público, sector privado, para que las estrategias perduren y tengan esa visión en el tiempo. Y eso nos ha permitido consolidar incluso que en estos 3 años que lleva la Secretaría ya una inversión casi que 5 veces lo que se había hecho en el periodo anterior. Y eso se comienza a evidenciar en el crecimiento de prestadores de servicios turísticos. Ha sido un crecimiento impresionante del 2019 al 2023, un crecimiento superior al 200%, o en llegada de visitantes extranjeros no residentes también se comienza a materializar. Vamos a llegar casi al cierre de diciembre, se estima 850.000 visitantes extranjeros no residentes a Antioquia. Y todo eso sigue, y uno tal vez no tenga la perspectiva de esos números, pero eso es un crecimiento también versus 2019. En el 2019 estábamos del orden de los 420.000, es duplicar esa cifra. Entonces, esos son números muy importantes que se ven reflejados precisamente desde la inversión pública y la apuesta decidida con la creación de la Secretaría, pero también con programas que es una apuesta en el largo plazo desde la política pública de turismo sostenible, como lo es Antioquia es Mágica. Y creo que ahí es donde también podemos profundizar acerca de las rutas y todo lo que podemos hacer alrededor de la magia de Antioquia. Secretario, el turismo pues tiene muchas aristas de dónde realmente promocionarlo. Hay departamentos y hay lugares del mundo que lo promocionan por su historia, otros por su tema de infraestructura. Antioquia, ¿qué le está apostando? ¿Cómo le hace la fuerza? ¿Por qué llegan esos más de 800.000 extranjeros a visitarnos? Bueno, nosotros tenemos una fortuna muy grande y es, alguna vez alguien decía, Antioquia es un pequeño resumen de Colombia.
porque tenemos desde mar hasta páramos. Tenemos una gran cantidad de ecosistemas, casi el 60% de los ecosistemas de todo Colombia los tenemos nosotros. Y eso nos permite entonces tener una gran diversidad en la oferta de turismo. Entonces hay un turismo de naturaleza muy fuerte en algunas subregiones, pero también tenemos turismo cultural, turismo religioso. Y ahí es muy importante contarles que desde la Secretaría de Turismo con Antioquia es Mágica hemos desarrollado las rutas turísticas por las subregiones. Y hace aproximadamente un mes lanzamos esas últimas rutas que logran esa consolidación de la oferta. Entonces, por ejemplo, tenemos en Oriente Embalses, que agrupa pues lo que es Guatapé, pero también San Rafael. San Rafael se ha convertido en un destino muy asociado a turismo de bienestar. No solo con sus cuencas hídricas alrededor del turismo de aventura, con ese atractivo, sino también de bienestar. Tenemos también lo que es la ruta de Oriente Páramos, que incluye La Unión, que incluye Sonsón. Sonsón, por ejemplo, no solo tiene un turismo agrícola importante, en La Unión alrededor de la papa, ¿cierto? El cultivo de la papa, que es su producto insignia, pero en Sonsón es uno de los municipios con mayor número de museos que tenemos en Antioquia, entonces hay un turismo cultural importante allí. Y también hemos incluido la ruta de Occidente, que incluye Olaya, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe, Antioquia, que ha sido un destino que ya está muy consolidado, pero también tenemos la subregión del norte, donde por ejemplo también hay el agroturismo alrededor de la producción láctea, es uno de los atractivos, de las experiencias que tenemos y por tanto es una diversidad pues muy grande. Incluso desarrollamos también un catálogo de prestadores alrededor del aviturismo, que eso ha sido una de las, digamos que de los nichos y de los mercados especializados más importantes que se vienen desarrollando en el mundo y donde aquí en Antioquia también tenemos la virtuosidad de que en distintas subregiones podemos encontrar una diversidad impresionante. Secretario, ¿y cuál ha sido esa región de Antioquia que ha respondido mejor a esa promoción de turismo? Bueno, hay después del área metropolitana, que naturalmente es donde hay un mayor flujo y un mayor lugar de hospedaje de visitantes, le siguen la subregión del Oriente. No solo por su cercanía pues, al aeropuerto José María Córdoba, sino también porque hay un desarrollo, digamos que va un paso más adelante en lo que es la oferta. Y cuando hablamos de oferta, hablamos de alojamientos, hablamos de gastronomía, hablamos incluso en temas como bilingüismo. Entonces es una subregión donde, empezando desde el Valle de San Nicolás, se ha generado un importante desarrollo que ya va permeando pues también, como mencionaba ahorita, la zona de embalses, que ha sido pues el ícono nuestro desde hace bastante tiempo con Guatapé y El Peñol, pero también pues que va permeando hacia otros municipios del oriente y eso nos permite seguir generando pues y consolidando en las comunidades el beneficio que trae el turismo, que es al final lo que buscamos. Secretario, en esas estrategias para sacar rutas religiosas, gastronómicas, de agua, deportes y demás, pues hay otros, digamos, aditamentos importantes. El hospedaje, la parte del transporte es muy interesante, la parte de seguridad, el alojamiento, por supuesto. ¿Cómo trabajó entonces la Secretaría de Turismo para poder garantizar estos elementos? Porque, digamos, uno como turista no quiere llegar a un lugar y también descansar, o sea, que encuentre mi hotel, que encuentre mi restaurante. ¿Cuáles son esos adicionales? Bueno, creo que mencionas, María Andrea, un punto muy importante y que es parte también de la virtud del turismo y es el encadenamiento. Tantos subsectores que hacen parte y que forman esos eslabones para tener esa cadena funcionando correctamente nos permiten que el turismo genere esa derrama económica muy amplia. Entonces se ha permitido y se ha logrado trabajar en esa consolidación desde mecanismos de gobernanza y articulación para que los prestadores trabajen en unidad, trabajen en llave con el tema de la complementariedad de la oferta. Entonces tenemos, y para nosotros es muy bonito ver que si tenemos una experiencia, por decir algo, de cerámicas en el Carmen, ya esté trabajando de la mano con un prestador que tenga oferta alrededor del agroturismo en temas del cultivo de flores en La Ceja, pero al mismo tiempo con un alojamiento en Río Negro para encadenar su oferta o con un restaurante que tenga también una experiencia alrededor de cocina fusión colombiana en El Retiro. Y como servicio turístico se ofrece de manera integral. Entonces hay, digamos, algunos prestadores que se encargan de generar las articulaciones, en muchas ocasiones pues directamente entre los prestadores se hace,
pero lo más importante aquí ha sido ha sido crear esos mecanismos de gobernanza y de reconocimiento, porque es difícil, aunque uno no lo crea, que cuando llegamos a municipios como Jardín, como Jericó, como Santa Fe de Antioquia, pues claro, ya llevan una historia y un trasegar en el desarrollo del turismo, pero cuando llegamos a otros municipios que van emergiendo, pues los mismos prestadores locales ni se conocen. Entonces, claro, cuando tú necesitas un servicio de transporte, un motocarro, por ejemplo, que en los pueblos es bien común, o un chivero, pues muchas veces no se genera esa articulación, y a medida que vamos logrando, que ha sido parte importante de nuestro trabajo, y es los instrumentos de planificación turística en los municipios, se hace ese reconocimiento de actores, se trabaja en comunidad para poder que entre ellos mismos se generen los encadenamientos. Entonces, se han logrado tener dentro de cada uno de los municipios, y ahora nuestra premisa ha sido, venga, ¿cómo logramos también esa articulación subregional? Para un turista es indiferente cuáles son las divisiones administrativas. Si está pues uno en el municipio A o en el municipio B, para uno es indiferente. A uno lo que le interesa es la experiencia, es lo que vive, y de eso se trata pues también la integración subregional que estamos buscando. Secretario, ustedes desde la dependencia tienen dividido como tal el departamento. Estos son los, por decir algo, los municipios de turismo de playa, estos son los de turismo de agua, estos son los de turismo, no sé, de infraestructura, estos son los de municipio, en fin, no sé, tienen esa división. ¿Y cómo es eso en el caso del departamento de Antioquia? Mira, yo creo que hay un punto muy importante, José, y es que cada municipio debe tener la autonomía y su capacidad para decidir alrededor de qué va a tener esa vocación. Exactamente. Entonces, claro, hay municipios alrededor del tema del turismo religioso, pero hay otros municipios que van en ese proceso, como un San José de la Montaña. Yo creo que aquí les ponía ese ejemplo en la ocasión anterior. Un municipio como San José de la Montaña, que puede ser lo que se conoce hoy en día como los slow cities, como los municipios lentos, que son de descanso, que son completamente callados, tranquilos, que permiten otro tipo de turismo. Pero lo más importante es que la comunidad genere ese consenso alrededor de qué quiere desarrollar. Entonces, sonaría un poco, diría yo, impertinente que desde la gobernación se divida o se defina, pero sí tenemos claramente identificada esa vocación a partir de lo que los municipios construyen. Y creo que eso ha sido la esencia pues, de las rutas turísticas que hemos venido lanzando, trabajando y promocionando desde Antioquia es Mágica. Y más o menos de los 125 municipios de Antioquia, ¿cuántos tienen ya como definida claramente su vocación turística? Bueno, nosotros aquí hay, digamos que diferenciar una parte importante, y es el nivel de desarrollo turístico de cada municipio. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de planificación, siempre vemos 5 municipios que van, estoy exceptuando Medellín, van mucho más allá, que son los municipios ancla como Jardín, Jericó, Santa Fe de Antioquia, que son los pueblos patrimonio, y por supuesto Guatapé y Arboletes, que en la zona del Urabá también ha sido uno de los que históricamente han generado mayor desarrollo de turismo. Y luego vienen unos destinos emergentes que se han venido consolidando de una forma importante o de una forma más acelerada unos que otros. Y eso nos ha permitido diversificar. Entonces tenemos municipios como Támesis, tenemos municipios como Urrao, que van despertando el interés también de los viajeros por descubrir esas nuevas rutas. Por ejemplo, en Cisneros es otro de ellos, donde nosotros hace unos 3, 4 meses que hicimos un estudio de cómo viajas por Antioquia. Cerca de 5.000 personas respondieron a esta encuesta, y es chévere comenzar a ver esos destinos, como Cisneros ya dentro de los municipios, dentro del top 10, que desean ir a conocer los viajeros porque comienzan a identificar esas potencialidades. Entonces, en ese orden de ideas es importante pues, continuar con la promoción. Y en total en el departamento hay 63 municipios que tienen su plan local de turismo, donde digamos que desde una forma estructurada, desde una forma conceptual, han hecho el ejercicio de entender, identificar qué es lo que quieren desarrollar alrededor de su territorio, y eso pues es un insumo básico para luego poder tener estrategias de promoción y de posicionamiento de cada destino. A propósito de esto, qué pena, Duber, yo le hago una preguntita al secretario. A propósito de eso que nos menciona,
hay un ranking como esos 5 municipios más turísticos en Antioquia, ¿nos lo puede dar? ¿Cuál es el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero? Independiente de Medellín. Bueno, nosotros dentro de ese sondeo que hicimos, pues también preguntamos de cuál era sido el municipio o los municipios más frecuentados. Y entre esos, pues, está Santa Fe de Antioquia, está el municipio de Jardín, en el oriente antioqueño está La Ceja, está el Carmen de Boral y está Guatapé. Son de los municipios, pues, que tienen una mayor también recurrencia, diría uno, y que por términos de infraestructura, vale la pena decirlo, también van incrementando el número o facilitan la movilidad. Pero también hay destinos como que mencionaba, como el Retiro, que también viene en ascenso. Y por supuesto Jericó, que es el otro municipio que ahorita en enero pues también está allí el festival, el High Festival, que es de los importantes jalonadores en el suroeste en este próximo mes. Pero son los municipios que se han ido consolidando, pero como les decía, hay una parte que es muy bonita y es comenzar a despertar el interés por otros municipios. Les preguntamos también cuáles son esos siguientes municipios que quisiera conocer y es chévere, así como les decía de Cisneros, también ver Urrao, que a pesar de, bueno, ya por Caicedo uno se puede estar demorando alrededor de 3 horas y media desde Medellín, pero son municipios pues que tienen una gran cantidad de atractivos Potencial. sí, y por descubrir y que naturalmente, especialmente las personas que hemos vivido en el área metropolitana no estamos habituados y tenemos pues toda una cantidad de cosas por hacer allí. Entonces ha sido parte del ejercicio y es importante acá también rescatar pues, o mencionar que aunque el turismo doméstico se ha venido reduciendo en términos de pasajeros nacionales después de las salidas de las aerolíneas de bajo costo, de Viva y de Ultra, y de hecho pues, se ha reportado a nivel nacional ese mismo fenómeno. A nivel de lo que son los pasajeros internacionales, sí ha habido un leve crecimiento, pero se ha tenido allí. Es importante pues que el foco que podamos desarrollar en el siguiente año es que pueda estar ligado a volver a generar ese crecimiento, porque el turismo doméstico, pues más allá de las condiciones macroeconómicas, es uno de los, digamos que los jalonadores importantes para que ya tenemos un crecimiento importantísimo después con la recuperación de la pandemia y el turismo extranjero, pero aún podemos seguir creciendo muchísimo más si podemos consolidar ahí incentivos importantes en temas del turismo nacional. Secretario. Me tocaba. Secretario, en el tema de control de precios, uno escucha en las noticias, especialmente en estas ciudades turísticas del Caribe, que abusan de los costos, de un alimento, de un transporte. En ese control de precios de acá en Antioquia, ¿cómo se maneja para que los turistas pues, no vayan digamos, a caer en esta trampa? Bueno, eso es algo... Bueno, ¿cómo se maneja con las alcaldías? Porque ellas también son comprometidas con eso. Sí, digamos que hay un punto que es algo difícil en términos de inspección, vigilancia y control. Naturalmente, quien tiene esa función o esa competencia es la Policía de Turismo en aquellos lugares que están designados, establecidos como atractivos turísticos. Sin embargo, en otros espacios pues están las autoridades respectivas, la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras. Pero acá hay un punto muy importante que hemos venido trabajando y es cómo desarrollar la cultura turística. ¿Y qué es la cultura turística? Es la cultura turística desde los locales en términos de oferta, pero también desde los visitantes en términos de cómo se debe comportar y cómo desarrollar el turismo que queremos en nuestro territorio. Y en esa medida, que eso es algo pues, que debe ser continuo y que cada vez de una forma más intensiva se debe realizar, es cómo logramos que esos elementos de generación de valor del turismo se apropien en la comunidad para poder que respetemos la actividad turística. Porque finalmente lo que sucede, y ha salido en las noticias en los últimos días, pues es un irrespeto a la actividad turística porque es un atentado contra quienes están dejando la derrama económica y eso no genera sino repercusiones negativas. Pero cuando generamos la cultura turística, que la comunidad entiende el bienestar y el beneficio que desarrolla un turismo bien hecho, y por eso somos tan enfáticos en hablar de un turismo sostenible, pues en esa misma medida se genera esa protección, ese respeto y ese cuidado por el visitante, porque los destinos tienen que propender porque haya una recompra del destino.
Yo hoy puedo ir a un destino, me puedo tomar un día, pero cuando regrese, el objetivo debería ser que me quede 2, 3, que vayan incrementando mi estancia para poder que la derrama económica y el turismo de alto valor vaya incrementando. Entonces, eso es una parte importante y con las administraciones municipales se ha trabajado en ese sentido y especialmente con los prestadores. Los prestadores de servicios turísticos, pues aquí son la clave y la esencia para poder sostener esta actividad y que vaya incrementando. Entonces, en ese propósito se han desarrollado pues también muchos procesos de formación y de capacitación en atención al cliente, en servicios específicos. Nosotros en este gobierno desarrollamos procesos de formación en los que casi 7.600 personas han sido educadas en distintas líneas. Y eso tiene que seguir, tiene que continuar. Y creo que eso es uno de los mensajes muy claves. Tuvimos la visita de Natalia Bayona, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo. Estuvo aquí con nosotros el 11 de diciembre en el Encuentro Departamental de Turismo. Y uno de los mensajes clave que ella nos decía, pues con esa mirada global, es que la educación tiene que ser el énfasis para el desarrollo de la actividad turística. Es un sector que es tan amplio, que tiene esa bondad, como les decía ahorita, donde hay una inclusión muy amplia de las comunidades, pero al mismo tiempo, a nivel mundial, tan solo el 50% de las personas tienen una formación más allá de una educación secundaria. Entonces, en la medida que podamos ir incrementando el nivel educativo en los prestadores de servicios turísticos, pues podemos cuidar al turista, podemos proteger al turista, pero también podemos ofrecer una mayor calidad en el servicio. Secretario, tengo varias inquietudes. Una de ellas es el tema de la seguridad y de cómo viene trabajando la Secretaría para que no se riegue por el departamento, por decirlo de algún modo, perdonen la expresión los televidentes, lo que sucedió en el Poblado. Que el Lleras era un lugar muy apetecido por los turistas, se logró mantener bien durante muchos años, pero luego se comenzó a degradar y ya llegaban, era con otros fines, al turismo allí en el Parque Lleras y en el Parque del Poblado. ¿Cómo se viene trabajando para que esto no suceda en otros lugares del departamento? Y segundo, el tema de la gentrificación, cómo también la Secretaría de Turismo pues, trabaja para evitar esa situación. Bueno, creo que son dos de los elementos importantísimos que tenemos que tomar conciencia cada día más. Claro, porque es que el turismo es beneficioso en la medida en que lo hagamos sostenible, pero tiene unas externalidades que en el mundo se conocen de forma muy amplia y profunda, como las que acabas de mencionar, que hay que cuidar. Entonces, nosotros tenemos ahí una responsabilidad muy grande. Entonces, con el tema específicamente del ejemplo que ponías acá en Medellín, en la zona del Poblado, hay distintos mecanismos que deben existir y a nivel de competencias, cómo se desarrollan esas acciones, y mencionaba ahorita inspección, vigilancia y control, porque para nadie es un secreto que tenemos un debilitamiento en ese sentido desde la misma fuerza pública. Entonces nosotros cada semestre por ley tenemos que hacer el Comité Departamental de Seguridad Turística. Punto en común de los distintos municipios, la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, no solo de la seguridad pública, ¿sí? Y la seguridad en los atractivos. Claro, y entonces cuando revisamos con la Policía de Turismo, es una cantidad muy limitada en términos del número de integrantes que se tienen para responder las necesidades, incluso para hacer el ejercicio de control específico en los establecimientos. Así que eso desde el punto de vista de control, desde las competencias en términos de la fuerza pública, pero ahí también entran otros elementos que les decía ahorita en el tema de la cultura, porque claramente si está habiendo una demanda alrededor de determinado tipo de servicios es porque hay una oferta que la está atendiendo. Y ahí donde nosotros tenemos que ser muy enfáticos, digo nosotros como comunidad, como sociedad, muy enfáticos en saber qué queremos, qué rechazamos y qué adoptamos dentro de nuestros territorios. Entonces, en algunos municipios, de hecho, se ha comenzado a ver fenómenos similares, mucho más pequeños, y ahí el llamado ha sido trabajar desde, vuelvo e insisto, con el tema de la educación, porque hay actividades de alto valor en el turismo donde se tiene que ver esa oportunidad. Y es que como nosotros tenemos un montón de cosas que generan un incentivo mucho mayor que desarrollar estas otro tipo de actividades. Entonces, eso lo voy a conectar con la segunda parte de la gentrificación, porque es que eso lo que nos lo permite es tener los instrumentos de planificación adecuados. Entonces, instrumentos de ordenamiento territorial o los planes locales de turismo.
¿Por qué? Cuando tenemos un plan de ordenamiento territorial actualizado, se establecen o se limitan zonas específicas de vivienda para los locales o los residentes, y eso nos permite proteger entonces que en esas zonas específicas no puedan haber establecimientos de comercio, de alojamiento, entre otras cosas, y de esa manera entonces respetamos que no haya ese fenómeno de desplazamiento no forzado que es la gentrificación. Entonces hay uno de los llamados importantes a las administraciones municipales y a los consejos municipales es que actuemos de una forma decidida en que podamos trabajar en esos instrumentos de ordenamiento territorial. Hay municipios que han avanzado, pero en general, y esto no es solo una dolencia de Antioquia, sino del país, hay una desactualización de estos instrumentos. Y ahí es donde comenzamos nosotros desde lo más básico, que es tener las condiciones preestablecidas desde la estructura normativa en su lugar para poder que no se generen esos fenómenos. Entonces, claro, hoy en día uno dice, venga, pero es que especialmente en esos municipios donde hay un desarrollo acelerado del turismo, ya está súper costoso el arriendo, es que lo que pagaban arriendo es lo que se hace en un fin de semana a una vivienda, si lo pongo como vivienda turística. Entonces, claro, para el local ya le toca irse hacia la periferia del municipio para buscar su vivienda, pero entonces lo que pasa es que en ese plan de ordenamiento territorial del municipio no hay ninguna restricción de que allí hayan establecimientos de alojamiento o establecimientos comerciales. Así que eso es parte también de lo que tenemos que trabajar de una manera muy importante y acelerada para esto. Nosotros desde la Secretaría de Turismo y como Gobernación de Antioquia, pues no tenemos una competencia para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Sin embargo, desde el Departamento Administrativo de Planeación sí se hace el acompañamiento y se incentiva que esto se desarrolle. Incluso nosotros en la Secretaría de Turismo desarrollamos unos lineamientos y un formato para que las administraciones municipales y los consejos puedan aplicar esas sugerencias o esas guías para la implementación del turismo en esos instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, eso es algo que hay que insistir, hay que continuar trabajando para evitar pues esos fenómenos como el de la gentrificación, pero también para la protección de los patrimonios culturales. Eso es otro de los temas importantes y es la conservación de los bienes de interés cultural en varios de los municipios que tenemos esa condición. Entonces ahí se comienzan a generar conflictos que en definitiva si tenemos clara la normativa pues podemos proteger a los locales. Hay una situación, secretario, que desafortunadamente hemos reportado y quiero preguntarle cómo es el trabajo cuando llega un turista que pisa en nuestro departamento, ya sea que llegue por el aeropuerto o por alguna de las terminales de Medellín, bueno, o cualquier otro lugar de Antioquia. Hemos visto cómo en los últimos meses nos ha tocado reportar la muerte de algunos turistas. Y el común denominador de la muerte de estos turistas es que contactan personas desconocidas a través de aplicaciones, a través de diferentes redes sociales. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo con ellos para decirles, bueno, acá se les puede garantizar una seguridad, pero también evite hacer este tipo de situaciones que de pronto pueden terminar en una extorsión o en un homicidio? No sé cómo trabajan esa parte. Pues mira, para trabajar eso es uno de los elementos que mencionaba ahorita en tema de creación de la cultura turística de aquellos que queremos adoptar. ¿Y en qué sentido? El entorno del turismo es demasiado amplio en términos de oferta, en términos de mercados. Entonces, si nosotros podemos ir generando unos nichos específicos de turismo de alto valor, ese tipo de situaciones también deberían irse reduciendo. Yo voy a poner un ejemplo o unas cifras muy prácticas. Preferimos una persona que deje 10 pesos que 10 personas que dejen 1 peso en nuestro territorio. De hecho, dentro de las tendencias, pues ya lo que se espera es que ya no se sigan hablando en número de turistas que llegan a un territorio, sino más en términos económicos. ¿Y eso por qué hago mención? Porque en la medida que nosotros podamos especializar nuestro turismo a un turismo de alto valor, pues también podemos generar de una forma más controlada el ambiente sobre el cual se pueda desenvolver la actividad turística y para brindar unas mayores y unas mejores condiciones de seguridad, porque de esa manera pues también la oferta va a estar muy bien acotada y con un aliciente, y es que también podemos hacer la promoción de nuestro territorio en esos mercados a donde queremos llegar. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad muy grande como institucionalidad y como Estado, es que tenemos que brindar seguridad a la ciudadanía, brindar seguridad a visitantes y a locales,
Y a partir de esos elementos pues, y de campañas de creación de culturas que tenemos que lograrlo. Pero en la medida en que también podamos ir nichando nuestro turismo de una forma muy específica, creo que también podemos ir acotando y reduciendo esa problemática que podamos o que podemos tener ahora y que no se siga incrementando. Secretario, bueno, el tiempo se nos agotó y yo quiero que usted le haga una invitación a todos los antioqueños a disfrutar de la riqueza de nuestro departamento en estas vacaciones, a cuidar esa riqueza y por supuesto a explotarla de una buena manera, como nos lo ha explicado usted. Bueno, a todos invitarlos primero a que visiten nuestra página web www.turismoantioquia.travel. Allí van a encontrar qué comer, dónde dormir, qué hacer en todas nuestras subregiones con las rutas que les contaba, pero también con una gran cantidad de ofertas por municipio o por subregiones. Entonces, la invitación es para que no nos quedemos en la casa, no tenemos una excusa para quedarnos, sino para seguir disfrutando. Tenemos maravillas naturales, tenemos una gran cantidad de riquezas culturales que nos permiten pues seguirnos enamorando de toda esa magia que tiene Antioquia y pues ahorita en este fin de año e inicio del 2024, qué mejor momento para tener esas experiencias inolvidables y seguir cuidando nuestro departamento, nuestro territorio y nuestro país desde una actividad como lo es el turismo, que genera un beneficio para todas las comunidades. Entonces recuerden siempre que es nuestro compromiso también como turistas que podamos desarrollar la actividad de una forma sostenible. Así que es una súper invitación y a ustedes muchísimas gracias y un muy feliz año nuevo para todos. Muchas gracias, Gracias, secretario. Y bueno, es momento de hacer otra pausa. Ya volvemos, los vamos a dejar también con un especial de una invitada que tuvimos durante este año, Tiché. Ella que es una abogada que tiene una cuenta famosa en Twitter donde se hacen denuncias, los mejores momentos que estamos reviviendo del 2023. Vamos a un corte y ya regresamos. Nosotros nos postulamos con el video conmemorativo de los 180 años del Cementerio Museo San Pedro. Este cementerio fue fundado en 1842. A lo largo del tiempo se ha venido transformando conforme se transforma la ciudad. Entonces lo que quisimos con esta postulación y con este video fue mostrar esa unión que hay de cementerio-museo con la ciudad. Nosotros siempre hemos dicho que el cementerio es el reflejo de la ciudad. En el cementerio hay barrios estratificados, hay casas, hay apartamentos, hay cosas muy parecidas a lo que vemos pues como en la ciudad. Entonces lo que nosotros quisimos mostrar con este video fue esa triple condición que tiene el Cementerio Museo San Pedro y la relación que tiene con la ciudad, que es cementerio, museo y fundación. Nosotros que hicimos con el video fue un video muy general que explicara nuestras tres categorías: museo, cementerio y fundación. Que fuera un video institucional, pero relajado, parchado, chévere, que llamara la atención, que tuviera datos muy concretos también, que no fuera un video nada complejo, ni que fuera un video difícil de entender, porque también sabemos los públicos que nosotros tenemos, y para obviamente hacer reconocer a las personas que han trabajado durante tanto tiempo acá, que ahí están: operarios de hornos crematorios, exhumadores, funerarias, inhumadores, están los vigilantes también, los administrativos. Entonces en ese video tratamos como de homenajear a todas las personas que hacen parte de la cadena funeraria y la importancia de lo que es el Cementerio Museo San Pedro para la ciudad del país. Continuamos con más información, más invitados acá en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy pues vamos a conversar sobre diferentes hechos que han venido sonando mucho desde la administración municipal, denuncias, hechos de corrupción,
Y para hablar sobre esta situación nos están acompañando aquí y les damos la bienvenida a los concejales Daniel Duque y Alfredo Ramos. Concejales, bienvenidos una vez más a la primera mesa de opinión de Antioquia. Qué bueno tenerlos por acá, ya nos han acompañado y pues con este tema que vamos a conversar el día de hoy, que es bastante polémico y pesado. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la amable audiencia Daniel y a toda la audiencia de teleaudiencia de Nos Quedó la Noche, a toda la mesa. Bueno, nos va a hacer ese contexto de lo que está pasando en nuestra compañera María Andrea, porque María Andrea, son no solamente desde una entidad, sino son varias entidades y son varios sucesos de los que vamos a hablar el día de hoy, pero le doy paso a usted para que nos explique y le explique a los televidentes de qué se trata. A lo largo de estos 4 años siempre hemos hablado acerca de varios cuestionamientos que han salido acerca de la administración de Daniel Quintero Calle. Pues la gente ha tenido esa sensación de, pues acá las cosas no van bien, hay proyectos que han funcionado, pero cuando hablamos en esta primera mesa de opinión de Antioquia de qué es lo que está pasando en la alcaldía de Medellín, hablamos a veces de muchos temas a la vez. Pues hoy vamos a coger algunos de esos temas de los cuales el concejal Daniel Duque y Alfredo Ramos han estado haciendo control político y esto precisamente a puertas de que ya se terminen las sesiones ordinarias y teniendo en cuenta que ellos dos incluso pues ya no siguen en el Consejo de la Ciudad, el Consejo de Medellín se renovó bastante para el periodo 2024-2027 y eso también pues va a ser entonces, Duber, que cojamos como línea de qué es lo que le va a esperar a Medellín bajo la próxima nueva administración. Entonces vamos a comenzar. La idea, concejal Daniel Duque y concejal Alfredo, es que ustedes nos van a ir dilucidando cuáles eran esas coyunturas y vamos a comenzar entonces con la primera parte porque son muchísimos temas, con este camino cuestionado de la alcaldía de Medellín. Y uno de esos primeros temas tiene que ver con EPM. Con respecto a EPM, bueno, se había hablado de varios elementos. Uno de ellos era la falta de idoneidad de cargos, el cambio de vicepresidencias, transferencias adicionales, la intención de compra de la AAA de Barranquilla. Y cuando se medía frente a la ciudadanía cómo percibía a EPM, pues siempre decían que esa credibilidad que tenía la empresa de Antioquia pues había bajado. Pues, ¿qué es lo que pasó entonces en EPM, concejales? Pues mucho por decir. Es decir, EPM, una de muchas joyas de la corona, porque Medellín ha tenido muchas joyas públicas. Lo que pasa es que EPM es la más importante porque es la que más recursos le pasa a la alcaldía de Medellín para hacer toda la inversión social en la ciudad. Y eso pues es lo más profundo. Y EPM vino en un proceso supremamente dañino desde que inició, desde los cambios en los cargos directivos. Es decir, aquí se prometió pues que iba a haber un presidente, el gerente de EPM con las mejores condiciones, etcétera. Básicamente se volvió pues un discursito que terminó repercutiendo en los resultados y en el servicio de EPM, con personas mal preparadas, unas vicepresidencias que básicamente fueron politizadas completamente, cada uno tenía una cuota política. Ustedes ven pues la vicepresidencia de negocios, entre otras con muchos cuestionamientos de corrupción que el señor Wilder Chavarría hoy. Supuestamente iba a ser que un antioqueño que amara mucho a Medellín y a Colombia, bueno, un montón de cosas que dijeron, pues eso terminó siendo aquí sentado, creo que era inclusive. Una firma cazatalentos. Tal cual, vía firma cazatalentos, todas pues las mentiras. Pero yo creo que el problema más grande fue la politización interna de EPM. Ustedes pueden ver hoy que EPM tiene una gran cantidad de cargos que han, a través del gerente Jorge Andrés Carrillo, que es un tipo pues que no tenía ni idea, no ha gerenciado absolutamente nada, más muy cuestionado también, han puesto a un montón de amigos en los cargos y ahí van a quedar por mucho tiempo. Es un tema que hay que revisar, esa reforma administrativa que han querido hacer en EPM y con unas decisiones muy complejas. Por ejemplo, la inversión en Afinia, la idea de comprar AAA en Barranquilla, que no entendemos por qué, no está ni siquiera en el plan de inversiones, y un retraso en muchas de las buenas, del buen servicio de EPM. Si ustedes ven hoy, en Medellín se ha aumentado, por ejemplo, el número de horas cortadas al año. Eso es un tema complejo. Las tarifas de energía eléctrica, ni hablemos, pero que se han crecido para todos los ciudadanos, pero también las del agua. Hay más cortes de agua que antes. Ustedes ven las luces LED en la calle, todas titilando. Es decir, mal servicio, muy complejo y hoy las finanzas de EPM en mucho riesgo, especialmente por esas inversiones en Afinia, que le han metido un montón de plata. Es un tema que hay que mirar con mucho detalle y una politización también en muchas de las filiales de EPM. EPM pues tiene filiales en Colombia y fuera del país, pero muchas han intentado meter a esos amigos de Daniel Quintero. Es decir, es un tema complejo de interno, donde hay un capital humano con talento de EPM histórico que está hoy desmotivado, una politización en muchos de los cargos y malos resultados, pero repercutiendo en un pésimo servicio a los ciudadanos. María Andrea, ¿usted tiene pregunta? Sí, lo que pasa es que el concejal Daniel Duque hasta hace creo que 2 meses hablaba acerca de la intención de compra de la AAA de Barranquilla. ¿Qué es la AAA y qué significaba eso? Y también para que nos puedan aclarar, muchas veces en el Consejo de Medellín se hablaba de las transferencias adicionales para la administración.
Bueno, María Andrea, no, muchas gracias por la invitación, de verdad, yo me vine aquí con la camiseta de Nacional, me disculparán, estamos pues previos a la final con Millonarios, que espero que hoy sí la ganemos, pero lo que ha pasado con EPM es muy triste. Yo quiero poner solamente un par de cositas de contexto para entrar al tema de la AAA y de las transferencias. EPM es la única empresa 100% pública en toda América Latina que le gira entre 1 y 2 billones de pesos al año en transferencias a su dueño, es decir, al distrito de Medellín. Y le pasa esa plata para que se la gaste en lo que el alcalde de turno considere que tiene que hacer para materializar su plan de desarrollo. Entonces, sin ningún lugar a dudas, es la gallina de los huevos de oro. Es una empresa boyante, importantísima, y es la segunda empresa en términos de utilidades en toda Colombia después de Ecopetrol, y es 100% pública y es 100% de Medellín, que eso es un orgullo muy grande. EPM venía siendo manejada por personas que tenían una gran idoneidad y un gran conocimiento del negocio, pues de las telecomunicaciones, porque somos dueños de Tigo, de todos los temas relacionados con la energía eléctrica, porque somos los principales generadores en el país, de todos los temas relacionados con agua y demás asuntos. Y entonces había grandes personas al frente de las vicepresidencias más importantes de EPM que llevaban 15, 20, 25 años al interior de la compañía, que se la conocían al derecho y al revés. Y uno diría, bueno, hay que estar abiertos a la posibilidad de que se cambien esos vicepresidentes y de que se pongan otras personas que tengan mejor idoneidad. Si muestran que en su hoja de vida tienen conocimiento del sector energético, que tienen conocimiento de internacionalización, que conocen a fondo el negocio para el cual estamos, inmersos, pero no, lo que hicieron fue poner un montón de políticos que fueron candidatos en distintos municipios y en distintas ciudades, pagos de favores políticos, gente que no conoce el negocio de las telecomunicaciones, gente que no conoce a fondo el mercado energético, gente que no sabe nada de internacionalización. Renunció la Junta Directiva en pleno luego de unas decisiones, valga decir, a principios en el primer semestre del 2020, bastante cuestionables. El alcalde de Medellín tomó la decisión como presidente de la Junta de presentar una demanda contra los constructores de Hidroituango, incluso en contra de lo que las mismas auditorías habían recomendado que se hiciera en su momento. Decían, si ustedes quieren que se recupere esa plata, pensémoslo, pero después de que se termine de llevar a cabo la obra, porque hacer un empalme de una obra del nivel de Hidroituango es bastante complejo. Y bueno, entonces personas tan importantes como por ejemplo Mónica Ruiz, como por ejemplo Blanca Liliana Ruiz, que estuvo al frente de Afini al principio, fueron sacadas de sus cargos por tener posiciones críticas al interior de la compañía, por tener posiciones críticas frente a las decisiones de manejo que se le estaban dando a la entidad, y entonces empezaron a poner un montón de gente que genera un montón de suspicacias alrededor de lo que está pasando. Y entonces se tomaron malas decisiones, como por ejemplo decir que entonces ahora quieren comprar la AAA en Barranquilla. La AAA en Barranquilla, valga decirlo, es la empresa que tiene acueducto, alcantarillado, agua. Es una empresa que tiene una participación pública bastante importante, pero que otra parte de su participación es de unos privados. Ahí está el señor William Vélez, que ha sido un empresario pues, que se ha enriquecido especialmente a través de contratos públicos y demás asuntos. Y cuando nosotros empezamos a revisar, nos dimos cuenta que no había cierre financiero claro frente a la compra de la AAA, que queríamos invertir cerca de 500.000 millones de pesos en la compra de esa empresa, de esa compañía en Barranquilla, sin saber si podíamos renovar, por así decirlo, la concesión de los servicios de acueducto y alcantarillado en Barranquilla. Es decir, íbamos a pagar 500.000 millones de pesos por una empresa que no sabíamos si íbamos a poder seguir operando durante los años que se necesitaba para que diera el cierre financiero. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos era quién se ve beneficiado con una decisión de esta naturaleza que tiene tantas dudas financieras y jurídicas en términos del cierre presupuestal. Levantamos esa alerta, esa digamos, compra no se ha materializado. Yo espero que no se materialice hasta que termine este gobierno y que sea el próximo gobierno quien asuma esa discusión. Pero ese ha sido otro de los ejemplos de los malos manejos de EPM. Y quiero hablar del tema de las transferencias, María Andrea, que vos también mencionabas. EPM siempre le gira al distrito de Medellín, por un acuerdo distrital, el 55% de las transferencias a Medellín. Es decir, el 55% de las utilidades que tiene EPM se le transfieren a Medellín para que el alcalde, como lo dije al principio, haga lo que considere con el plan de desarrollo. Esta alcaldía dijo, a mí no me sirven el 55% de las utilidades. Y entonces pidieron en algún momento 330.000 millones de pesos adicionales para que ya no fueran el 55%, sino el 66% de las utilidades. Por supuesto, poniendo a la compañía en una situación muy compleja. EPM tiene que pagar deuda, tiene que organizar gran parte de sus redes de acueducto y alcantarillado y de electricidad. EPM quiere comprar la AAA, EPM tiene que capitalizar a Tigo Une, EPM tiene un plan de inversiones bastante amplio, bastante grande y bastante importante como para que le quisiéramos seguir sacando las utilidades. Esos son solamente, María Andrea, algunos de los muchísimos ejemplos de los malos manejos en EPM. Yo voy a hacer un pequeño aporte, y es,
se metieron con la contratación en EPM. Es que EPM siempre la contratación había sido un modelo de gestión pública. Y ustedes ya empiezan a ver una gran cantidad de contratos acomodados, el de Hidroituango, las unidades 5 a 8, el más peligroso, pero también 3 y 4 con Share Camargo, que es una empresa muy cuestionada, y vamos más allá, temas como la vigilancia, que entre otras quieren salir dejando un contrato de vigilancia adjudicado también con unos cuestionamientos muy grandes, el contrato de alimentación de Hidroituango, que es supremamente grande, y además pues un contrato de alimentación de 40.000 millones de pesos, que es pues es decir, es casi el tamaño del PAE en Medellín, de un pedazo del PAE en Medellín. Así que son muchos cuestionamientos. Todo eso que ha repercutido, reitero, en utilidades menores, en cuestionamientos, en politización, sobre todo, reitero, en una repercusión grande en los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos en Medellín. Y por eso EPM hoy está muy caída en la favorabilidad de los ciudadanos. Concejal, desde lo económico, ¿cómo se ve reflejado este tipo de irregularidades? Pues hay muchas formas de verlo. Nosotros hemos visto, primero, que EPM ha tenido dificultades en su flujo de caja en algunos momentos. Especialmente ustedes recuerdan que Quinteros pues sacaba pecho diciendo que es que había prepagado una deuda de 450 millones de dólares, haciéndole trampa pues a la superintendencia. Eso fue hace poquito, como que, pues, sin ninguna pena. Lo pues, confesó. Sí, diciéndolo públicamente. Les tocó incluso salir a la Junta y decir que eso no era cierto, en fin, como a sacar la pata que había metido el otro, pues que se las dio de astuto. Pero particularmente hay riesgos concretos en una inversión, porque le empiezan transferencias y se la inventan como tipos de préstamos desde EPM a sus filiales. Afinia, por ejemplo, es un tema de los más complejos. Afinia tiene que invertir aproximadamente en 10 años 8 billones de pesos en la costa. Pero paralelamente ustedes ven la recuperación de cartera de Afinia muy bajita. Mientras que en Medellín, EPM recauda más o menos de cada 100 pesos que vende, recauda 98 pesos y medio, es decir, casi pues la totalidad de esa cartera. En la costa, en Afinia, está recaudando alrededor de 83 pesos por cada 100 pesos, es decir, 17 pesos cada mes. Eso es insostenible. Ustedes ven, hay 300, cartera vencida, más de 360 días, pasa del 1.200.000 millones de pesos. Cartera que no va a recuperar nunca, pero ahí aparece como un activo. Entonces eso empieza a golpear financieramente a EPM. ¿Qué puede ayudar y ayuda un poco a solventar EPM? Que entraron las unidades 1 y 2 de Hidroituango. Por las 3 y 4, pues eso va a empezar a solventar también más. Las 5 y 8 están estimadas para empezar en el 2026, 2027, supuestamente. Vamos a ver si cumplen con ese calendario que ya tiene un retraso en lucro cesante, además pues del problema de la contingencia, por decisiones internas de EPM de casi 3 años. Es decir, esas son unidades que han comenzado a operar desde el año 2023. Originalmente estaban así establecidas después, pero simplemente que EPM le dio una prórroga de casi 3 años. Como no les importa y no venían a recibir esos recursos, son temas que van poniendo de alguna forma en riesgo porque necesita más capital de invertir hoy, tanto en temas financieros como en temas de nuevas inversiones, innecesarias muchas de ellas, y van atrasando los ingresos de EPM. Así que hay que mirarlo con mucho detalle porque EPM ha perdido un costo de oportunidad muy grande, mucha plata en los últimos años. Frente a las transferencias adicionales que se pidieron durante esta administración de EPM, ¿cuál era el riesgo? ¿La estabilidad de la compañía o la desconfianza frente a las inversiones que iban a hacer con esos recursos? Yo creo que las dos cosas, porque, digamos, un gerente de una empresa como EPM tiene que decir yo cuánto proyecto que van a ser las utilidades de cada año, y con la proyección que tengo de esas utilidades empiezo a llevar a cabo mi plan de desarrollo o mi plan de inversiones. Entonces EPM tiene un plan de inversiones que es bastante ambicioso, bastante importante. Yo ahorita les mencioné algunas cosas. Hay que capitalizar Tigo Une, hay que meterle plata a la renovación de las redes de acueducto, alcantarillado de Medellín, hay que organizar la red eléctrica de muchos lugares, hay que hacer mantenimientos, por ejemplo, a las represas de Guatapé y a muchas otras cosas. Hay que hacer unas inversiones específicas. Por ejemplo, EPM estos 4 años no avanzó absolutamente nada en temas como las energías renovables. Y entonces estamos perdiendo frente a competidores como Celsia, por ejemplo, tanto que le da palo pues el señor Quintero a las empresas del GEA. Pues ve a Celsia cómo está comprando parques eólicos en todas partes, montando energía solar en un montón de lugares, construyendo oportunidades donde EPM debería estar hoy, digamos, cogiendo esa parte del mercado. Entonces, EPM tiene un plan de inversiones muy grande que no está cumpliendo a su cabalidad porque el alcalde estaba diciendo necesito sacarle más plata. Es más del 55%. De hecho, una de las propuestas que está sobre la mesa y que yo sé que es muy difícil y ojalá el alcalde Federico Gutiérrez la tome es reducir las transferencias. Yo creo que EPM no debería girarle el 55% de las transferencias a Medellín. Deberíamos pensar en bajarlas a un 40 o un 30%. ¿Por qué? Porque es que EPM necesita capital.
tiene unas deudas muy grandes, tiene unas inversiones importantes que hacer para mejorar los servicios públicos domiciliarios de las personas y tiene que invertir en las energías alternativas y demás. Y pues por supuesto que, por un lado, pues si le sacamos más plata de las utilidades no podemos hacer las inversiones que queremos con EPM, pero por el otro lado uno dice, ¿cómo le doy yo plata a una alcaldía que tiene al 95% de los colegios públicos cayéndose, el 70% de los escenarios deportivos destruidos, que tiene a la secretaria de Educación que empezó el mandato en este momento imputada por un montón de delitos porque presuntamente se robaron la plata de los niños de 0 a 5 años y de las madres gestantes y lactantes? Entonces, claro que son las dos cosas. Pues por un lado una desconfianza gigantesca en esta administración que todos los días le pululan los escándalos de corrupción, pero por otra parte una, pues digamos, irresponsabilidad muy grande frente a qué hacer con la plata de esas transferencias. María Andrea, ¿cuál es la segunda entidad que está cuestionada? Bueno, esto parece como un camino al Calvario, entonces vámonos para la segunda estación en este camino cuestionado. En este camino paremos en Metroparques. Metroparques también tuvo su momento de control político en el Consejo de Medellín. Se habló del cambio del objeto social, es decir, para que pudieran ellos tener manejo de recursos públicos y también subcontratar, que fue bastante cuestionado. Ahí cabe lo de los millonarios contratos y el mantenimiento de las zonas verdes y lo que pasó también en su momento con el jardín botánico. ¿Qué fue lo que pasó con Metroparques que al parecer no resultó nada bien? Si yo comienzo y Daniel que hizo la denuncia del mantenimiento vale la pena que la profundice, pero yo lo diría de la siguiente manera. La alcaldía de Medellín tiene un conglomerado donde hay casi 35 entidades alrededor. Es propietaria la alcaldía de 35 entidades, EPM siendo la más importante, pero ustedes pueden ver muchas, lo que es Telemedellín, lo que es Metroparques, Empresa de Desarrollo Urbano, Empresa de Seguridad Urbana, la agencia PP, hay muchas de esas entidades descentralizadas. Particularmente el tema de Metroparques, que supuestamente se creó con ese objetivo, era como la recreación y manejar los parques de Medellín, el Parque Norte, el Parque Juan Pablo II. Esa era la idea original. Lo que hicieron fue, y es parte de lo que utilizó mucho esta alcaldía, es cambiar el objeto social, es ampliarlo, es decir, darle más facultades para que hiciera más cosas. No solo ella hacía en unas ocasiones hasta eficientemente la recreación de Medellín, sino que lo empiezan a abrir con un objetivo muy sencillo y era poderle entregar contratos interadministrativos, que es la forma como operó esta alcaldía, con esos temas nuevos, en este caso pues por el mantenimiento de zonas verdes, infraestructura, unas cosas que no tenían nada que ver con Metroparques, y utilizando las maneras contractuales, porque es una empresa industrial y comercial del Estado, tiene un estatuto contractual diferente, es decir, no tiene que cumplir con Ley 80 ni con todos los fenómenos, llamemos como todos los requisitos de transparencia de las normas. Entonces, le entregaron plata a Metroparques y a muchas otras, la empresa de seguridad urbana, la empresa de desarrollo urbano, le entregan los contratos interadministrativos para que con esas formas contractuales hagan lo que les venga en gana. Entonces, Metroparques básicamente termina escogiendo a dedo cualquier contrato que tengan. Entonces, la alcaldía de Medellín le pasa miles de millones de pesos y en vez de hacerlos a través de contratación de licitaciones públicas, llega a Metroparques y la entrega a los amigos. Entonces lo que se encontró es que a través de eventos y logística, que es tal vez lo que más maneja Metroparques, la plata mayor que recibe es para temas de eventos y logística, allá hubo una cartelización de algunos contratistas que tienen una gran cantidad de plata concentrada en unos pocos que, adicionalmente a eso, se empieza a mostrar unas relaciones con la alcaldía de Medellín, muy oscuras relaciones con la alcaldía de Medellín, con Miguel Andrés Quintero, el hermano de Daniel Quintero, que era el que manejaba, ponía y quitaba Metroparques, allá se mantenía sentado, y son denuncias que hubo varios gerentes previamente que eran básicamente cuotas políticas de él, pero adicionalmente un mal servicio, una prestación del servicio que se veía bastante deficiente. ¿Qué hacían ellos? Un evento en un barrio, le tomaban 3 fotos y ahí decían, vea, se fueron 10 millones de pesos. Y pero finalmente entonces no estuvo mal el cambio de objeto social, que se ampliara ese objeto, sino la ejecución. En ambos sentidos. Primero porque pues aquí lo que no se puede, digamos, convertir las entidades centralizadas son máquinas de contratación. Entonces les abren ese objeto social para, como no podían contratarlo, como no quieren hacer licitaciones, le abren eso para intentar meter amigos y contratistas amigos en ese objeto social, en esos nuevos objetos sociales, sin experiencia, sin conocimiento de Metroparques, pero abren esa puerta para que a través de ese objeto social más amplio, y ya veremos el caso entonces concreto que Daniel lo va a presentar muy bien, del mantenimiento de zonas verdes, que apenas lo abrieron, metieron un contrato, entonces sin experiencia lo que hacen es contratar empresas no idóneas, de, digamos, amigos del gobierno, de empresas con bastante cuestionamientos, que son las que terminan, digamos, gastándose los recursos de Medellín. Además,
malgastándoselos, porque insisto, después esas empresas de logística terminan contratando con unas corporaciones barriales también asociadas a la politiquería de esta administración. Pero ahí hay unos personajes muy concretos y particularmente Miguel Andrés Quintero, el hermano de Daniel Quintero, que era propietario de Metroparques, el área metropolitana y la empresa de desarrollo urbano. En los tres tenía fichas claves de él y ahí en los tres hay muchos cuestionamientos sobre la contratación pública. Una vez Federico hablaba de que Medellín había quedado como una jungla. Jumanji. Se refirió como Jumanji. José, usted tiene ¿Ustedes cuenta. han cuantificado a cuánto puede ascender la cantidad de recursos que se embolataron en esas tres entidades? Es demasiado, es muchísimo plata, billones de pesos. Yo trato de explicar la situación de Metroparques y también después Alfredo hablará de la ESU, que la conoce bastante bien, de la siguiente manera. Así como en el sector privado hay distintos tipos de empresas, hay sociedades anónimas, hay SAS, hay sociedades digamos, mixtas y demás, en lo público también. Entonces, en lo público es muy distinto ser una secretaría como la Secretaría de Infraestructura o ser una empresa industrial y comercial del Estado como lo es Metroparques y como lo es EPM. ¿Eso en qué cambia? En que, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, cada vez que va a hacer un contrato público, tiene que regirse preponderantemente por los principios de la Ley 80, que es la ley que rige la contratación pública. Pero las empresas industriales y comerciales del Estado, o las ESES también, como los hospitales públicos, tienen la potestad de contratar de manera, digámoslo así, mucho más flexible, porque la naturaleza de sus actividades económicas requiere que hagan, digamos, que actúen como si fueran una empresa como tal, digamos, haciendo negocios y demás asuntos. Entonces, eso ha servido mucho para hacer corrupción. ¿Por qué? Porque entonces les voy a contar el caso de las zonas verdes de Medellín. Las zonas verdes de la ciudad estaban, digamos, todos los contratos de poda y jardinería que teníamos en Medellín históricamente los venía ejecutando el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es una entidad que no necesita presentación, que hace ciencia, tecnología, innovación, que investiga y que no solamente se encarga de cortar los arbolitos, sino de hacer ciencia con ellos, de entender cuáles son los mejores ecosistemas aptos para que ciertos arbustos se pongan sobre la avenida Oriental, cuáles se pueden poner sobre el Parque Arví, cuáles se pueden poner sobre distintas zonas. Digamos, la zona urbana es bastante mixta y requiere, digamos, de ejecuciones muy puntuales en determinadas zonas. Y entonces la alcaldía tomó la decisión de decir, le voy a quitar el contrato que la Secretaría de Infraestructura da a través de un contrato de Ciencia, Tecnología e Innovación al Jardín Botánico y se lo voy a entregar a Metroparques. Pero Metroparques no podía hacer poda y jardinería. ¿Por qué? Porque su objeto social era limitado y no se lo permitía. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que dice Alfredo, ampliaron el objeto social, sentaron a la Junta Directiva de Metroparques, que son pues un montón de exfuncionarios. Ahí estaba el presidente de la Junta Directiva, era el secretario de Gobierno en ese momento, Esteban Restrepo, y un montón de personas más, digamos, secretarios de despacho, que dijeron, vamos a ampliar el objeto social, y al nuevo objeto social ya no le pusieron administración de parques de diversiones como el Parque Norte, que es para lo que estaba pensado Metroparques, sino que le pusieron parqueaderos, poda y jardinería, le metieron un montón de cosas al nuevo objeto social. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Infraestructura fue decir, yo ya no le voy a dar el contrato al Jardín Botánico a través de un contrato de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que voy a hacer un convenio interadministrativo con Metroparques. Y Metroparques, como no sabe hacer poda y jardinería, pero puede hacerlo porque le ampliaron el objeto social, hace una subcontratación. ¿Y cómo se hace la subcontratación? A través de una invitación privada. ¿Y a quién se invita privadamente? A quien el gerente disponga. Entonces el gerente hizo una invitación a 3 empresas. Una empresa de una señora que era la esposa del señor Asdrúbal Vélez, un dirigente liberal del suroeste antioqueño. Otra empresa que era de la hija del señor Asdrúbal Vélez y otra empresa que era de la cuñada del señor Asdrúbal Vélez. Entonces, aparentaron, digamos, pluralidad de oferentes, pero en realidad hicieron una oferta a 3 empresas que eran de la misma familia. Y las 3 empresas presentaron propuestas idénticas, salvo la reforestadora El Líbano, que presentó una propuesta unos cuantos centavos más barata, y entonces por eso, por principio de economía, decidieron contratar con la reforestadora El Líbano. Una empresa, dicho sea de paso, con una cercanía muy grande con el equipo político de los liberales socialdemócratas. Y entonces le entregaron ese contrato a esa empresa y pues claro, esa empresa no es el Jardín Botánico, no hace ciencia, tecnología e innovación, no cuida las zonas verdes como las cuidaba el Jardín Botánico, que hacía que fuéramos la ciudad de la eterna primavera, que nos sintiéramos orgullosos de nuestros jardines. En Medellín, si hay algo de lo que uno se siente orgulloso en Medellín era de sus jardines, de cómo uno veía los corredores verdes, de cómo uno veía que aquí
celebrábamos la Feria de las Flores y cómo aquí florecían los guayacanes de manera muy bonita, deterioraron los corredores verdes. Hoy usted pasa por la Oriental y es muy distinto a lo que teníamos hace un buen tiempo. Usted pasa por la 33, por la 30 y se da cuenta del deterioro de los jardines y de las zonas verdes. Nosotros pusimos eso en conocimiento de las autoridades, la Veeduría Todos por Medellín instauró una denuncia mucho más completa, digamos con estos mismos elementos que nosotros fuimos mostrando a lo largo de los debates. Y el resultado es que hoy pues ya la Fiscalía ha solicitado imputación de cargos contra la secretaria de Infraestructura, que fue la que hizo el convenio interadministrativo, contra el señor gerente de Metroparques de ese momento, y pues ojalá respondan porque pues claro, le favorecieron con un contrato público a unos privados, antes lo hacía el Jardín Botánico, deterioraron las zonas verdes de nuestra ciudad y por supuesto pusieron en una situación muy crítica al Jardín Botánico. El Jardín Botánico tuvo que despedir a varios de sus jardineros que se ganaban 1.200.000 pesos en un contrato laboral y los contrató luego la reforestadora del Líbano por 900.000 pesos a través de un contrato por prestación de servicios en las mismas condiciones que tenían antes. El Jardín Botánico estuvo a punto de tener que cobrar por su entrada, que ha sido gratuita a lo largo de todos estos años. Acabaron con el Jardín Botánico, lo desfinanciaron, destruyeron nuestras zonas verdes y le entregaron a dedo los contratos a los... Y otro complemento de una denuncia muy concreta que hicimos frente al cambio de objeto social de Metroparques, que incluso, como se lo ampliaron tanto, ya pensaban que podían hacer cualquier cosa. ¿Qué terminaron haciendo? El ISBIMED, es un instituto de vivienda de Medellín, compró unas oficinas en el centro de Medellín, además con un sobrecosto que lo hemos mostrado muchísimo, 2.000 millones de pesos de sobrecosto. Pero al margen de eso, contrató las adecuaciones con Metroparques y Metroparques no hace adecuaciones, pero ni siquiera en el objeto social estaba. Así llegaron hasta ese nivel. Es decir, se hicieron entre ISBIMED y Metroparques un contrato interadministrativo entre ambos con el objeto de hacer las adecuaciones. Metroparques no las hace y las contrató como le vieron gana con cualquiera de sus entidades de amigos, que es una que se llama Construamericana. Ahí vamos diciendo nombres concretos de contratistas porque hay que visibilizar a esos corruptos. Entonces, Metroparques, insisto, que ni siquiera en su objeto social podía hacer adecuaciones de ningún tipo, ya obra, pues termina haciendo esa contratación. Es decir, son burdos, absurdos. Eso es porque pues, uno va y está investigando constantemente, pero lo contrario hubiera pasado en blanco. Ese tipo de acciones en el cambio de objeto social y aquí hasta extra objeto social, porque lo abren tanto que terminan diciendo hagamos lo que nos dé la gana. Y eso fue uno de los contratos bastante ilegal, además, entre ISBIMED y Metroparques, porque eso ni siquiera está en su objeto social, pero aún así, en esa ampliación, como es tan largo, cualquiera se enreda y dice, sí se lo puede hacer. Es un tema muy diciente de esos cambios de objeto social en lo que terminan convirtiendo máquinas de contratación para brincarse las normas y beneficiar amigos. Concejales, yo les quiero hacer una pregunta transversal a todos los temas de denuncia que María Andrea les va a exponer a las diferentes entidades, y es una de las respuestas de defensa que ha tenido el ahora ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, es todo se ha quedado en investigaciones que han cerrado o que no han prosperado. De estas denuncias que ustedes están haciendo, ¿qué se espera? ¿Qué resultados van a tener? Lo primero es, las investigaciones están abiertas. Lo que pasa es que ha habido mucha lentitud de los órganos de control. No hablemos de Personería y Contraloría de Medellín, que son pues directorios políticos, es casi otras secretarías de despacho, casi Personería y Contraloría. La Contraloría empezó a hacer un poquito al final ahora, abriendo un poco el tema de los fondos fijos y la auditoría del año 2022, como que abrió unos frentes con ese informe preliminar que vimos, pero llevamos 4 años el personal de William Jeffer Vivas, es decir, otro secretario de despacho más de Daniel Quintero, y la Contraloría muy lenta, pues ni hablemos de la anterior Contralora que duró apenas 2 años. Hay muchos abiertos, es decir, la Fiscalía tiene decenas y decenas de denuncias. Esto es un tema muy importante que han ahí avanzado, unas más rápido, ya vimos lo de buen comienzo, pero también hay otras ya que ustedes lo vieron hace poquito con el tema de Metroparques, con el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Telemedellín, que ahí hay pues un mar grandísimo para hacer investigaciones. Pero nosotros hemos hecho denuncias sobre el DAGRED, que son temas de urgencias manifiestas, y ahorita vemos esos casos. Todas están abiertas, ahí cerrado no hay nada. Le cierran, la personería ha cerrado algunas investigaciones puntuales, porque, pues, insisto, allá es la fábrica de paz y salvos más grande para la corrupción de Daniel Quintero. Cómplices de la corrupción han sido en la Personería de Medellín. Pero Fiscalía y Procuraduría también empezó a abrir muchos procesos. Que viene otro punto, la Procuraduría Regional estaba básicamente al mando de
senadores y políticos amigos de Daniel Quintero, que les ha pagado con todos los cargos públicos que quiera. Y eso, algunos senadores del Partido Conservador, del Partido Liberal, vea, los Trujillo, Bedoya, son dueños de esa procuraduría. ¿Qué tuvo que hacer? Ya desde Bogotá empezaron a manejar los procesos, porque se dieron cuenta de que acá están filtrando todo a Daniel Quintero, paralizándole todo tipo de procesos. Así que falta mucho todavía. Los órganos de control son los grandes ausentes, han sido los grandes ausentes, pero estoy seguro de que ya con más presión ciudadana, con más presión mediática, con tantas denuncias, es imposible que sigan escondiendo. Pues usted tiene una pregunta cortica y Muy rápida. cortica para el concejal Daniel Duque como información de contexto. ¿El equipo de liberales socialdemócratas son quiénes? Los liberales socialdemócratas, liderados por Eugenio Prieto, que ganó gobernación de Antioquia con Andrés Julián, el señor Carlos Mario Mejía Múnera, pues que es concejal en este momento. Él hace poco pues presentó una querella en la fiscalía contra mí. Estuvimos en una audiencia de conciliación allá en la fiscalía. ¿Por qué la querella? Porque dice que yo lo estoy injuriando y que lo estoy calumniando, pero pues yo no he dicho que él haya sido puntualmente el que cometió delitos, pero él sí hace parte de un equipo político del cual hace parte el señor Asdrúbal Vélez, cuyo hijo fue concejal, es concejal en este momento del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, y que hace parte de los directorios del Partido Liberal. Entonces ahí están, Luis Carlos Ochoa, hoy es representante a la Cámara, en su momento pues también se enojó conmigo pues y demás asuntos, y yo les he dicho, yo no estoy diciendo que ustedes sean los responsables de haber cometido un delito en particular, pero el equipo político al que ustedes pertenecen sin duda se ha beneficiado de parte de la contratación pública del Distrito de Medellín. Entonces pues yo también creo que deberían de alguna manera o asumir la responsabilidad política o salir a desmarcarse abiertamente pues de lo que pasó con el Jardín Botánico, de lo que pasó con la chatarrización, con un montón de temas más, pues porque yo sí creo que ahí hay una explicación muy importante. Y yo solo para complementar un poco lo que venía diciendo Alfredo, los organismos de control funcionan de una manera muy lenta y es una de las grandes frustraciones mías como concejal a lo largo de este trabajo de control político. Y además yo creo que hay que pensarse en una reforma de los organismos de control, porque es que no puede ser posible que la Contraloría la escojan los concejales. Y entonces a los concejales los sientan y entonces les dicen, bueno hermano, usted quiere, votemos todos por este, y entonces a cambio nos dan contralorías auxiliares y un montón de cosas. Yo lo dije en mi primera semana como concejal, la Contraloría y la Personería y la Procuraduría y la Fiscalía no pueden ser las bolsas de empleo ni de los concejales, ni de los congresistas, ni de los politiqueros. Deben ser organismos de control autónomos e independientes que tomen sus propias decisiones. Y la manera en la que se eligen son un boquete muy grande para que haya corrupción. Yo sí creo que esos organismos de control tienen hoy una presión muy grande, porque es que las denuncias no son de Alfredo Ramos, que es digamos, la voz de la oposición porque se ganó la curul de la oposición, no son de Daniel Duque, que tomó distancia del gobierno desde muy temprano, son también de las veedurías ciudadanas, son también de medios de comunicación, de periodistas, de personas naturales, de un montón de gente. Aquí la sociedad civil en Medellín se movilizó en contra de la corrupción que se tomó a Medellín estos 4 años. Y yo sí creo que la presión que tienen en este momento ya es bastante grande. Concejales, permítanme, hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos porque tenemos muchísimo más. Nos va a tocar sintetizar un poquito más. Tocan varios Vamos a un corte. episodios. Muchas gracias por continuar en compañía de la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy estamos conversando con los concejales Daniel Duque y Alfredo Ramos sobre esas entidades que están siendo cuestionadas por la manera en que han sido manejadas durante la administración actual. Hemos hablado de 2, pero nos quedan mucho más, María Andrea, y entonces acelerémosle porque no nos va a dar el Sí, tiempo. a los concejales vamos a pedir que vamos a irnos más Muchas rápido. temporadas vamos con... Mire, la Secretaría de Educación tiene también varias aristas en el tema de Buen Comienzo, por ejemplo, y incluso alrededor de Buen Comienzo también sucedía lo que usted nos contaba con lo que pasó al interior de los jardines, con este señor Manolo que ya falleció, pero también está el tema de la presión a contratistas para que asistieran a sesiones o para que apoyaran campañas políticas. Lo mismo también sucedió con el tema de matrícula cero, que si bien Medellín fue el líder a nivel nacional para poder instalar esa estrategia, pues finalmente decía que no tenía recursos. ¿Cuál fue esa mayor alerta, concejales, que ustedes dijeron qué es lo que está pasando acá en la Secretaría? Muchísimas, otra que requiere pues horas y horas que uno podría explicar, pero lo primero fue el programa Buen Comienzo, entorno familiar, que es una parte del programa Buen Comienzo, que fue la primera denuncia que hicimos con el tema de Colombia Avanza y toda la corrupción que hoy pues tiene imputaciones, y ahí pues fue
la primera semilla, pero posteriormente ha habido muchísimos malos manejos. Voy a poner programas concretos, por ejemplo, el programa de Escuela Entorno Protector, que hay unos psicólogos que son contratados por la Alcaldía de Medellín pues para prestar el servicio, especialmente en un momento de los problemas de salud mental que han venido creciendo tanto, especialmente en los jóvenes y adolescentes en Medellín. Bueno, lo que hicieron fue politizar completamente ese programa. Tenían que estar todos los secretarios, todos los psicólogos a la orden de una campaña, la de Albert Corredor, que era el dueño, entre otras, de la Secretaría de Educación de Medellín. Si ustedes ven, Alexandra Gudelo trabajó con él, el señor Juan David Agudelo también, posterior secretario de Educación, venían pues de sus universidades. Pero entonces cogieron eso para la politiquería. Y otros temas que se podrían ver complejos, por ejemplo, el tema de la infraestructura escolar, que casi que no les dan pues por hacer los mantenimientos, que pidieron vigencias futuras, que las apoyamos buscando transparencia entre otras cosas y no ha habido ni 5 de esa transparencia. Ustedes ven que eso lo tercerizaron a través de la EDU, que ahí se van pegando con temas, la EDU, la empresa de desarrollo urbano, y que no hace pues desarrollo urbano, que lo que hace es subcontratar con amigos de los empresas de construcción cercanas pues a Daniel Quintero y a Miguel Andrés Quintero. Entonces hay muchos temas que uno podría tocar, es la más grande de las secretarías de Medellín. Para el año entrante pues es un presupuesto de 1.3 billones de pesos para entender la dimensión pues de lo que maneja la Secretaría de Educación, pero una gran cantidad entonces de programas, particularmente con Buen Comienzo, que lo separaron en su momento, que habría mucho que criticar de Buen Comienzo, además en su gestión, pero ya los que quedaron dentro de la Secretaría de Educación, el tema, reitero, de los psicólogos, un tema tan importante, y de infraestructura educativa, quedaron absolutamente tirados. Y tenían esos psicólogos, y aún los están molestando, entre otras cosas, porque además de los psicólogos, cogieron un tema que era de apoyo a primera infancia a personas con capacidad, que era atención integral a las personas con discapacidad, que también los tenían amenazados. Si no trabajaban por las campañas, los iban sacando. Politiquería completa, con muchos riesgos, y veíamos a psicólogos entregando volantes en campaña. Educación en primera infancia, niños de 0 a 5 años y madres gestantes y lactantes. El programa Buen Comienzo tiene 4 modalidades. Una de ellas es la modalidad de entorno familiar, que es la que atiende a bebés entre los 0 y los 2 años y a las madres gestantes y lactantes. Esas modalidades todas estaban, digamos, distribuidas democráticamente en términos de contratación para un montón de organizaciones privadas, ONGs y demás, que atendían a la primera infancia de una manera excelente. Buen Comienzo se ganó 2 veces el Premio Nacional de Educación, se ganó el Premio de Educación de la ONU. Era una gran política de movilidad social reconocida nacional e internacionalmente y sirvió como referente para la construcción de la política pública de primera infancia a nivel nacional, de cero a siempre. Y ese programa de, digamos, esa modalidad de entorno familiar, la de los 0 a los 2 años y de las madres gestantes y lactantes, se la quitaron a las entidades que históricamente venían contratando para entregársela a una nueva empresa que nunca había contratado en Medellín, que nunca había trabajado con la primera infancia y que no cumplía con un montón de requisitos habilitantes para poder contratar, que se llama Colombia Avanza. Nosotros denunciamos eso en su momento y la Fiscalía ahora, pues digamos en febrero de este año, imputó cargos contra la Secretaria de Educación, la directora técnica del programa Buen Comienzo y el representante legal de Colombia Avanza. Acaban de anunciar nuevamente otra imputación de cargos adicional a nuevos delitos también contra estas mismas personas. Pero, ¿cuál fue el resultado de eso? Aumentó la desnutrición crónica infantil en Medellín, tuvimos menos niños atendidos en los últimos años de los que teníamos en el 2019, menos días de atención efectiva y un montón de cosas más. Paso de la primera infancia a la educación básica y media, es decir, desde primero hasta 11. El 95% de los colegios públicos de Medellín se están cayendo literalmente a pedazos encima de nuestros estudiantes, como pasó en la institución educativa 12 de octubre. Acabaron con el programa Entorno Escolar Protector, que ya lo había mencionado Alfredo. ¿Y saben eso qué significó? Cogieron a todos los psicólogos que había en los colegios, los sacaron a la mayoría de esos, pusieron unos que le hicieran campaña al señor Albert Corredor, como se ha denunciado ampliamente en distintos medios de comunicación. ¿Y cuál es el resultado? Según un informe de la Personería, en los colegios públicos de Medellín aumentó en 273% la ideación suicida. No es normal que en los colegios de Medellín los niños no puedan con la vida. Eso no puede ser normal y eso no lo podemos seguir normalizando. ¿Y por qué? Pues tienen toda la razón. Si un niño en Medellín está yendo al colegio, siempre lo ha atendido un psicólogo y de un día para otro se lo cambian, ¿cómo va ese niño a llegar donde el nuevo psicólogo, que no lo conoce, a decirles que mi papá le está pegando a mi mamá, es que mi hermano tiene un consumo problemático de sustancias psicoactivas, es que me están invitando a ser parte del combo del barrio? Pues por supuesto que deterioraron por completo la confianza entre los niños. Y para terminar, educación superior.
La matrícula cero, a mí me da mucha pena pues decir esto, pero eso fue una propuesta nuestra. La propusimos en el plan de desarrollo y nos la negaron. Hicimos un debate antes de que terminara el primer semestre diciendo, ojo, mucho cuidado porque muchos jóvenes van a desertar de las universidades porque no tienen con qué pagar su matrícula. Hagamos matrícula cero para universidades públicas y hagamos unas exenciones tributarias para las universidades privadas y que esas exenciones tributarias se traduzcan en becas de las universidades a sus estudiantes. Luego aceptaron la matrícula cero, le dieron pues los créditos a otra persona, a mí eso pues digamos me tiene sin mayor cuidado, pero hoy tienen desfinanciada la matrícula cero. Entonces allá están los rectores de las instituciones de educación superior pública, del Pascual Bravo, del Colegio Mayor, del ITM, yendo todos los días al consejo, pasando el sombrero, rogándole a los concejales que aprobemos más transferencias de EPM para que puedan financiar la matrícula cero y un montón de programas básicos para el funcionamiento. Entonces también desfinanciaron la educación superior. En conclusión, la educación en Medellín tuvo un retroceso sin precedentes en los últimos 4 años. Otra entidad también que fue cuestionada, especialmente recuerdo que en principio de este cuatrenio hablaban del DAGRED y decían que le pertenecía o se le habían entregado básicamente al ahora senador Alex Flores, que en su momento fue concejal de Medellín, recuerden ustedes, cartagenero. Y frente al DAGRED pues también hubo cambio de dirección, que también venía pues de la región Caribe, la actual directora, y hablaban de contratos corbata. ¿Qué son los contratos corbata o las nóminas paralelas? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? Esa fue una denuncia también bastante interesante. Una persona que trabajaba en mi equipo y que luego renunció para aspirar al Consejo, Alejandro Moncada, que hizo una tarea extraordinaria, digamos, de investigación muy rigurosa frente a lo que pasó con el DAGRED, demostró cómo el DAGRED, que es el departamento administrativo, la gente le dice el DAGRED y muchas veces no entiende qué significa. El DAGRED es tal vez la entidad más importante para todos los temas de adaptación y mitigación a la crisis climática y ecológica. Cada vez que cae un aguacero en Medellín hay una tragedia, porque entonces se desbordan las quebradas, se caen un montón de casas y hay un montón de familias, especialmente familias muy pobres de Medellín, como las familias del Pacífico en la Comuna 8, en el borde urbano rural, o las familias del barrio Sinaí en la Comuna 2 de Medellín, al lado del barrio Tricentenario, de donde es el señor Quintero, que están sufriendo pues, las consecuencias dramáticas del cambio climático. Y ante eso, ¿qué corresponde? Pues que una entidad como el DAGRED, que es una entidad administrativa, se fortalezca técnica y financieramente, que contraten a los mejores ingenieros, que contraten a los mejores biólogos, que contraten a las personas con mayor idoneidad para llevar a cabo soluciones basadas en naturaleza que nos permitan adaptarnos a esas situaciones tan complejas, a esos fenómenos climatológicos que no podemos controlar. Lo que hicieron a cambio fue entregarle el DAGRED pues, como una cuota política al señor Alex Flores. El señor Alex Flores contrató a varias de sus exnovias en el DAGRED y a varias personas cercanas a su equipo político. Recordemos que uno de los mejores amigos del señor Alex Flores es José Luis Osorio, que fue candidato a la alcaldía de Cartagena. Pues varios de los contratistas del DAGRED estaban cobrando sus honorarios mientras vivían en Cartagena y les tomaban fotos repartiéndole volantes al señor José Luis Osorio en su campaña. Cuando nos pusimos a revisar gran parte de esos informes de gestión que ellos presentaban como contratistas, nos dimos cuenta que eran idénticos. Es decir, es como que José y María Andrea presenten exactamente el mismo informe de gestión para que les paguen lo mismo, con los mismos errores de ortografía, con las mismas faltas de tildes, con los mismos errores en las comas, idénticos. Como copy-paste. Copy-paste, literalmente. Y pues cuando uno se ponía a conversar con varios de los funcionarios, digamos, históricos del DAGRED, con bomberos, por ejemplo, que yo le quiero enviar un saludo muy especial a los bomberos de Medellín que dan la vida por los ciudadanos y las ciudadanas todos los días y que son funcionarios de carrera. Cuando uno hablaba con muchos de los ingenieros y de los técnicos de carrera del DAGRED, nos decían, esos contratistas aquí nunca los vemos, nunca están acá, nunca aparecen y cobran el sueldo como si nada y nunca nos hacen reemplazos, no le han dado un valor agregado a la entidad, ni mucho menos. Entonces, lo que ha pasado con el DAGRED es francamente lamentable y así como en educación el retroceso es enorme, en temas de adaptación al cambio climático la situación es muchísimo peor. La directora del DAGRED es Laura Duarte. Laura Duarte era novia de José Luis Osorio. Entonces, cuando el señor se viene de Cartagena, donde vivía, se viene con la novia, lo nombran subsecretario de Educación, entonces como pongámosle a hacer algo a la novia. Entonces, una persona que era médica en Cartagena, le ponen de contratista del DAGRED, le van generando experiencia y después ya termina directora del DAGRED sin conocer realmente ningún tipo de tema de gestión de riesgos y desastres. Pero el punto fundamental, y yo adiciono con el tema de urgencias manifiestas, es que todas esas problemáticas que ustedes vieron que repercutieron inclusive en la vida de ciudadanos, en un deslizamiento en San Antonio de Prado, para entenderlo, pero hubo otros, a través de urgencias manifiestas, después de esos problemas se demoraron muchísimo y contrataron. Hicieron una contratación que esa está denunciada en Fiscalía, de los temas que todavía está abierto, que hay que esperar que algún día avance la Fiscalía. ¿Qué hicieron?
unas empresas, dos empresas chocuanas, una en la construcción y una interventoría que nunca habían contratado en su vida en Antioquia, no tenían ninguna experiencia, habían contratado allá algunas obras pequeñas. A ellas les entregaron a través de uniones temporales, esas empresas chocuanas, con empresas, se asociaron con empresas locales. Entonces, en construcción y en interventoría crearon las uniones temporales y resulta que crearon primero las uniones temporales y a la semana a ambas, a través de contratación directa, se manifiesta, esas dos uniones temporales se entregaron todo el tema de mitigación del riesgo de esos tipos de deslizamientos que ha habido en Medellín. Que, reitero, hubo el de Palos Verdes, hubo el de San Antonio de Prado. Entonces, a esas empresas, además con unos retrasos grandísimos, se las entregaron a través, reitero, de uniones temporales, que eso es decir, es impensable. Como uno crea una unión temporal, es decir, una asociación de dos empresas, y a la semana, de la nada, a dedo, de contratación directa, entonces se le entregaron a ambas. Reitero, empresas sin ningún tipo de experiencia en Medellín, habiendo tanta empresa de ingeniería, con unas empresas chocuanas muy raro. Ahí mostramos independientes de dónde es el destino, son muchas empresas que vienen a Medellín, que nunca han contratado con Medellín y fueron las que se ganaron la contratación en Antioquia. Es un tema supremamente extraño y es una práctica recurrente, es decir, empresas de afuera, llamémoslo así, sin experiencia, que le entregan miles de millones de pesos de los recursos de Medellín. ¿También hubo algún expediente que ustedes enviaran a uno de los entes de control? Tal cual, o sea, esa personalmente, la denuncia en Fiscalía, ya estuve ampliando inclusive la denuncia y esa tiene denuncia en Fiscalía, particularmente esa, digamos, una contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. Empresas que no tienen experiencia, que le entregaron miles de millones de pesos en, insisto, construcción, interventoría, ese tema de cambio climático, de mitigación de riesgos. Pero también por los temas del DAGRED está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia justamente el senador Alex Flores, por presuntos delitos de concusión y demás asuntos. Nosotros, pues Alejandro, quien les mencioné al principio, y yo hemos sido testigos ante la Corte Suprema de Justicia pues por todos estos hechos y están en conocimiento de las autoridades. Entonces, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia están avanzando en esas investigaciones. María Andrea, continuemos. El turno ahora es para la Secretaría de Movilidad, donde también llegaron allí algunos cuestionamientos por parte de cómo se le dio el manejo a esta importante Secretaría de la ciudad. Es que hay varios cuestionamientos. Una de ellas, y que lo hemos hablado acá, tiene que ver con que esta Secretaría también se dice que ni siquiera es pública, sino privada, porque en cuanto al manejo de las cámaras de seguridad, las zonas de parqueo y otros elementos, pues está manejado a base de empresas privadas. Pero hay un debate que se dio en el Consejo Concejal Daniel Duque sobre el contrato de la chatarrización. Yo le voy a pedir que seamos muy puntuales porque se nos está acabando el tiempo y quiero que abordemos unos temas también que son relevantes como la ESU, el Hospital General y lo último de la Caja Menor. Trato de simplificarlo. Cuando a usted le quitan el carro o le quitan la moto, se lo llevan por unos patios. Y hay muchas personas que no tienen cómo pagar esa multa y entonces deciden abandonar su vehículo particular en esos patios. Por eso se creó una ley de patios que dijo, vea, si ya definitivamente no lo reclamaron, venda todo eso como chatarra. Entonces, claro, son un montón de patios en Medellín, muchísimas toneladas de chatarra, y entonces había que hacer una venta de esa chatarra, una subasta de esa chatarra. Entonces en Bogotá, por ejemplo, ¿qué hicieron? Dijeron, como tenemos tantos carros, vamos a partir esto por distintos lotes y cada uno va a salir a una distinta subasta y el que más ofrezca por la chatarra se la lleva y la puede, digamos, llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasó en el proceso de Medellín? Dijeron, no, aquí no vamos a hacer lotes, toda la vamos a entregar solamente a uno solo y vamos a hacer una subasta. Y esa subasta tuvo múltiples irregularidades. Tal vez la peor de todas es el precio por el cual se vendió la chatarra. Mientras la misma empresa, que era también una unión temporal, es decir, una unión entre empresas, se había presentado unos cuantos días atrás a una, digamos, subasta en el Ministerio de Transporte y había ofrecido 1.800 pesos por el kilo de chatarra, a Medellín solamente le ofreció 98 pesos por el kilo de chatarra. Como si la chatarra de Medellín fuera más barata que la del Ministerio de Transporte. Y entonces, pero esa no fue la única irregularidad. Cuando nos pusimos a ver qué era lo que estaban haciendo y cómo eligieron a esa entidad, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, estaban pidiendo dentro de la subasta máquinas que no existían. Yo me aprendí el nombre, una máquina que se llama prensa cizalla móvil ampirroll. Cuando nosotros nos pusimos a buscar qué es una prensa cizalla móvil ampirroll, nos dimos cuenta de que no existía. La ONAC, que es una entidad internacional que se encarga de certificar si esas digamos, si las máquinas existen o no, dijo esto no existe. Pero hubo un contratista que dijo, ¿sabe qué? Yo la voy a hacer, y creó una prensa cizalla móvil ampirroll. Y la ONAC vino y dijo, yo no sé usted eso para qué le sirve, pero eso es una prensa cizalla móvil ampirroll. Cuando esa empresa presentó, sí la puso él. Cuando esa empresa presentó la prensa cizalla móvil ampirroll, un funcionario técnico de la Secretaría de Movilidad se metió un susto tan berraco porque no esperaba que se la dieran,
que al final terminó diciendo, no, yo no se la certifico. Y no le aceptó la prensa Cizalla Móvil Amplirol. Y a otra empresa le dijo, eso es una prensa Cizalla Móvil Amplirol. Y cuando nos pusimos a revisar los documentos de exportación de esa máquina, porque esa máquina no es de acá, pues de importación, perdón, nos dimos cuenta que no era una prensa Cizalla. Los que se ganaron el contrato no fueron los que crearon la prensa Cizalla Móvil Amplirol, que no sabemos para qué sirve, sino otros señores que entregaron una máquina que en realidad era una Cizalla Móvil. Y entonces, cuando vimos todo eso, ¿saben cómo lo certificaron? Con un documento del Icontec que decía, eso es una prensa Cizalla. Le mandamos un derecho de petición al Icontec y nos respondieron, eso no lo hicimos nosotros. Ese derecho ¿Documentos falsos? Ese documento no lo expedimos nosotros y es completamente falso. Cuando hicimos ese debate dijimos, ustedes vendieron la chatarra muy por debajo del precio del mercado y además se la entregaron a una empresa que no acreditó una prensa Cizalla Móvil Amplirol, aún en contra de otra empresa que sí presentó una prensa Cizalla Móvil de Amplirol. En ese momento, bueno, hay que decir que, claro, ese proceso estaba al frente de la Secretaría de Movilidad, pero quien hacía todo el proceso de subasta era la Secretaría de Suministros y Servicios, que en ese momento estaba al frente de la doctora Karen Delgado. De la doctora Karen Delgado. Ella era la secretaria en ese momento. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, hicimos un cálculo y nos dimos cuenta que el descalabro estaba por el orden de los 30.000 millones de pesos. Alertamos esa situación, logramos que se frenara ese contrato nunca se materializó, pero allá sigue el problema, los patios llenos de un montón de carros y el que se ganó la subasta no quiere soltarla. Yo una sola cosa de Secretaría de Movilidad, nadie sabe quién es el secretario de Movilidad de Medellín. Ha habido tantos y yo se aseguro que nadie conoce cuál es el nombre del secretario de Movilidad y la movilidad está acabada en la ciudad. Es decir, los tacos no Los aguantamos huecos, más. Todo grave. Las bicicletas, las ciclorrutas completamente deterioradas. María Andrea, bueno, ¿con qué continuamos? Vamos a hacer ya las dos últimas estaciones. El Hospital General de Medellín, que por supuesto es bastante importante. La semana pasada incluso el Hospital General sacaba una alerta porque decían que estaban en una alerta o en una crisis fiscal debido al no pago de las EPS que tiene sobre el hospital por una deuda de alrededor de 80.000 millones de pesos. Pero hay otros elementos. Se había denunciado unos contratos también millonarios, pero también un tema, concejal, usted nos lo va a ampliar, por favor, acerca de un call center, acerca de una compra de tecnología que no se estaba utilizando, contratos irregulares y algo muy importante, la seccional de salud de Antioquia en varias oportunidades le cerró varios servicios de salud. Así es, el Hospital General, una de esas joyas de gestión pública previas que teníamos en Medellín que la acabaron. El señor Mario Fernando Córdoba es cuota de un señor que es bastante cuestionado, que se llama Óscar Villegas Orrego. Y la familia Villegas es la dueña del Hospital General. Es un tema que se profundizará después y que ya lo hemos hecho ante las autoridades, pero particularmente lo que se hizo es acabar el Hospital General de todas las formas posibles. Ha tenido sanciones de la Superintendencia de Salud, por ejemplo, que encontró decenas de irregularidades, de la seccional de salud que le ha cerrado unos servicios que aún algunos no han sido abiertos. Pero falleció si ustedes ven, hace mes y medio, un niño menor de 17 días de nacido, porque no habían hecho el contrato con los médicos de cirujanos. Es una cosa increíble, es decir, no se lo habían renovado porque el hospital se quedó sin plata porque ¿Cómo así? Amplíenos eso. Empezó a hacer, por un lado, una corrupción absurda, hay una cantidad de contratos irregulares que ya vamos a hablar de ellos, pero particularmente porque el hospital además empezó a hacer unas adecuaciones y unos lujos que no necesita el hospital. Entonces empezó a hacer, se gastó 2.000 millones de pesos en el auditorio y para eso se había plata para la remodelación. Se gastó como 12.000 millones de pesos en un tema de unos ascensores hidráulicos, una cantidad de cosas innecesarias. Se metió a unos paneles solares para descrestar, que casi no arranca los paneles solares. Lo que hemos dicho, el call center, nos llegó a costar por llamada que recibía por cita al call center 100.000 pesos cada cita, para entender la dimensión de la corrupción que hay en el hospital. Pero eso súmele los contratos de alimentación, que ha habido muchísimas quejas. Tuvieron que cambiar al contratista de alimentación de tantas quejas que había de los pacientes porque llegaba comida pues con todo tipo de gusanos, lo que ustedes quieran. El contrato de mantenimientos, los de limpiezas, los contratos de lavandería. Es decir, si ustedes empiezan a ver los contratos de tecnología, una empresa que se llama Tramisalud, vuelvo al punto, hay que decir los nombres para que sepan los antioqueños quiénes están robando la plata, porque eso es una alianza entre esa familia Villegas, su gerente y títer que se llama Mario Fernando Córdoba, y una cantidad de contratistas y de empresas que están asociadas a los Villegas, básicamente a través de testaferros. Eso es un punto que, reitero, ya está también en conocimiento de la Fiscalía, y es algo que sí nos deben. Lo hizo la Auditoría Todos por Medellín, por una gran cantidad de contratos de servicios del hospital, de tecnología,
y de gastos innecesarios que repercuten sobre esa quiebra que tiene el hospital, o sea, con una deuda grandísima, se gastaron una plata que les dejaron de CDT de 80 millones de pesos desde el inicio, que se desaparecieron, a pesar de que hubo ley de punto final que le pagaron el gobierno nacional. En la administración Duque le pagó a los hospitales mucha de la deuda que tenían las EPS y aún así hoy tiene una cartera de más de 280 millones de pesos. El año pasado tuvo una pérdida de 60 mil millones de pesos, es decir, pésimo manejo administrativo, cobra vidas y mal servicio a los ciudadanos de Medellín. Para que entendamos un poco lo que pasó en el Hospital General. El Hospital General era el mejor hospital público de Colombia, dicho por el ministro de Salud de su momento, Alejandro Gaviria. La contratación pública del Hospital General se la tomaron personas empresas cuyos representantes legales eran los mismos representantes legales que acabaron con el Hospital de Caucasia. Ese hospital tuvo que ser intervenido. El gerente e interventor del Hospital de Caucasia, cuando empezó a denunciar toda esa corrupción, ¿sabe qué pasó? Lo mataron. Esas mismas empresas cuya corrupción se estaba llevando al Hospital Público de Caucasia son las mismas empresas que están contratando en el Hospital General hoy por hoy. Y lo que está pasando en el Hospital General es tristísimo. Yo les quiero dar un ejemplo. Desde el mes de julio no le pagan a los médicos especialistas. Es decir, por ejemplo, si usted viene desde el municipio de Ituango con su papá, Andrea, porque su papá tiene un cáncer muy grave, para que atiendan a su papá y le hagan un examen especial, tiene que haber un médico oncólogo y tiene que haber unos auxiliares de enfermería especiales para que le puedan hacer esa intervención o ese examen. Entonces, claro, desde julio pues no le han pagado a los médicos, entonces ya muchos de ellos dijeron yo ya no puedo seguir prestando mis servicios porque pues no me están pagando. Pero además de eso, no tenemos contrato con quienes procesan las muestras. Entonces llega Andrea con su papá desde el municipio de Ituango, después de 5 horas de viaje, atienden a su papá, un médico oncólogo y 2 auxiliares de enfermería. Le toman la muestra, esa muestra la meten en una nevera y se queda ahí hasta que se daña la muestra porque no hay quien procese la muestra. Entonces, una de dos. O le toca volver a Andrea con su papá desde Ituango a los no sé cuántos meses, cuando ya por fin tengamos un contrato con quienes procesan las muestras, o se muere el papá de Andrea. Esa es la situación que está viviendo hoy el Hospital General. Es lamentable, supremamente dolorosa, no le pagan a estas personas y pues están deteriorando equipos. Por ejemplo, el equipo de rayos X portátil, que es muy importante porque el Hospital General atiende a los neonatos, que son bebés que nacen antes de los 9 meses, de 5 meses, de 6 meses, que tienen unas condiciones muy complejas. A esos bebés en el 4º piso tienen que tenerlos en medio de unas incubadoras completamente alejados, pues digamos, del resto de la actividad del hospital. Como no hay máquina de rayos X portátil, lo que hay que hacer ahora es pues parar el hospital completo cuando hay que hacerle un rayo X a estos bebés, coger yo no sé cuántos médicos y enfermeras para que puedan movilizar a ese bebé con todos los riesgos que implica bajarlo desde el 4º piso, llevarlo hasta el 1er piso, llevarlo hasta el fondo en la sala donde hay otra máquina de rayos X y hacerle la intervención de los rayos X corriendo el riesgo de que ese bebé que no se podía mover se nos muera o tenga afectaciones muy graves. Y termino con este otro ejemplo. Un bebé que desafortunadamente, eso fue en el mes de septiembre o principios de octubre, bebé de 2 meses, necesitaba una intervención urgente. Estaba la médica especialista lista para operar y dijo, no lo puedo operar porque no tengo contrato. Como no tengo contrato, si este bebé se muere ante esta intervención de alto riesgo, pues me lo van a cobrar a mí. Empezaron a correr con toda la velocidad a ver si lograban hacer un contrato por prestación de servicios firmado. Cuando lo lograron firmar, se murió el bebé. Increíble. Un bebé de 2 meses. Eso es lo que está pasando en el Hospital General. Una cosa gravísima, porque es que la corrupción, pues por supuesto que toma vidas. Todo es muy grave, pero creo que sin duda esto que está pasando en el Hospital General es muchísimo más grave. Es un tema de nuestros niños que no es... O sea, que esto es... No se puede permitir. De otra dimensión. Sí. Es que Adagred cobró vidas por la falta de atención en San Antonio de Prado. Lo que pasó con el Hospital General. Y vamos más allá. Ustedes recuerdan que un niño por falta de mantenimiento en un parque infantil también falleció. Es decir, la corrupción cobra vidas. Concejales, agradecerles por acompañarnos. Nos quedaron faltando miles Una. de Pero temas. es que... Una. Muy rápido, muy rápido. Rapidito, pues. Pero Uno. muy rápido porque ya nos están diciendo La en el cereza del máster pastel. lo del fondo fijo, que es la caja menor y el fondo fijo, son lo mismo, eso es diferente. Así es, El es básicamente secretario- la caja menor de la alcaldía de Medellín. Juan David Duque, secretario que salió por fortuna, lo sacó el Consejo de Medellín, lo sacó la ciudad de Medellín. Pero muy sencillo, el hombre cogió esa plata y se la gastó como le dio la gana, en almuerzos personales, en lujos, en mercados, inclusive para su familia, lo que ustedes quieran. Eso lo hizo
a través de Daniel Quintero de Osorio también lo utilizaron y Juan David Duque era el que ordenaba el pago. Porque hay mucho que decir, todavía mucho por investigar, faltan los órganos de control en ese caso, porque ya hubo la sanción política que Medellín la hizo este lunes sacando a Juan David Duque. Concejales, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se nos quedan muchos temas por tratar, por tocar, pero están siempre invitados a la primera Hay mesa. que escribir un libro sobre lo que pasó en la corrupción en Medellín, definitivamente. Hay que hacerlo. Sí, Bueno, a todos nuestros televidentes también agradecerles por habernos acompañado. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Feliz tarde.